Dear colleagues, first of all, Estimados colegas, primero que todo me gustaría agradecerle a los organizadores por haberme invitado y también felicitarlos por tener un tema tan bueno, especialmente ustedes en Colombia tienen tanta prevalencia y datos epidemiológicos sobre lo que son trastornos gastrointestinales y los felicito por esto. Se me asignó la tarea de hablar más acerca del eje intestino-cerebro, cómo funciona en los trastornos gastrointestinales funcionales. Y me voy a remontar 5 siglos para demostrarles que Shakespeare fue el primero en decir que sí hay una conexión entre el cerebro y el intestino. En su comedia de errores, él decía que las comidas no silenciosas dañan la digestión, diciendo que los eventos de la vida estresores alteran la función intestinal y también considerando que debe haber una señalización entre el intestino y el cerebro y una conexión. En mi charla yo me voy a concentrar en esto. Vamos a iniciar con la definición de los trastornos funcionales. Después vamos a hablar de los mecanismos potenciales, del rol de la parte central y periférica, del rol del contenido bacteriano, etcétera. Pero como tal les dije, para iniciar con una definición de acuerdo a los criterios de Roma 4 de lo que son trastornos gastrointestinales funcionales, y de acuerdo a esa definición es una combinación de síntomas crónicos o recurrentes después de la evaluación médica apropiada excluyendo cualquier otro tipo de condición médica, lo cual quiere decir que no encontramos ningún otro tipo de trastorno funcional o morfológico. Así que es una pregunta que se hace los padres, pero que también el doctor, y es tratar de ver de dónde viene el dolor. Y ya en Roma 5, los autores definieron que esto se debe a los cambios en la hipersensibilidad de procesamiento y visceral. Y podemos ver que esto es lo principal. Sin embargo, hay muchos otros eventos sensibilizadores que afectan el intestino y en el otro lado también tenemos aquellos que afectan el cerebro y especialmente afectan la parte de registros de estrés sensorial que, como yo ya dije, es el hipotálamo, la hipófisis y las glándulas adrenales. Y solamente para terminar esta parte, para recordarles de que los niños, en contraste con lo que pensaba antes, de que no pueden sentir dolor porque no tienen unas terminaciones nerviosas completas, no es así. La verdad es que sus umbrales de dolor son mucho más bajos. Tienen esta inhibición de los procesos descendentes, por tanto, ellos experimentan los estímulos de dolor de manera mucho más intensa. Es algo totalmente apuesta y si se ven confrontados con un dolor, esto puede generar un desarrollo posterior de una hipersensibilidad visceral. Por tanto, cuando hablamos de la hipersensibilidad visceral, ¿qué puede haber pasado? ¿Será que ya se incrementa la señalización de dolor aferente o de pronto puede ser una hipersensibilidad central, algo que es un estímulo estresante? ¿Será que hay una reducción en la modulación del dolor descendente o es algo asociado con el sistema nervioso autonómico, que nosotros llamamos disautonomia? Y esto es lo que vamos a abordar. Por definición, el eje del intestino cerebro es una comunicación bidireccional que vincula los centros cognitivos y emocionales del cerebro, del núcleo de la amígdala, del hipotálamo, del sistema límbico. Y ya también lo dije, que el
la pituitaria, la hipófisis, el hipotálamo y las glándulas adrenales, todo este eje que libera cortisol que puede afectar cualquier segmento de la pared intestinal, ya sea a nivel de la capa muscular o el epitelio, va a afectar la movilidad, la permeabilidad y la inmunidad, pero también vemos que hay una comunicación directa a través del nervio vago y a través del sistema nervioso autónomo, e incluso es mucho más complejo. No solamente son los nervios los que están en el centro, también es que de ambos lados hay muchos mediadores inmunoendocrinos, los cuales van a ir en ambas direcciones, haciéndolos más sensibles a muchas entradas periféricas. Por tanto, otra cosa que nos enseñaron antes es que los niños con trastornos gastrointestinales no tenían trastornos psicológicos comunes, lo cual esperaríamos si hubiera una conexión directa entre el cerebro y el intestino. Y esto era equivocado. Hoy en día sabemos que sin importar si es un niño o adulto, 1 de cada 2 cumple criterios para un trastorno de ansiedad. Y yo voy a mencionar este estudio, aunque hay muchos otros, donde aquí dice que los niños entre 6 y 17 años fueron seleccionados ya sea que hubieran sido diagnosticados con un trastorno ansioso, y después la función de los trastornos gastrointestinales se determinaron. Y como ustedes pueden ver, el 40% de los niños ansiosos comparados con menos del 6% de los niños saludables tenían algún tipo de trastorno gastrointestinal funcional diagnosticado después de Roma 3. Por tanto, el estar ansioso es muy común, y más aún aquellos que estaban más ansiosos, de acuerdo a las puntuaciones, tenían mucha más posibilidad de que tuvieran trastornos funcionales más graves. Así que hay una asociación entre el trastorno psicológico y el gastrointestinal funcional. Entonces, la pregunta es, ¿qué inicia primero? No tenemos ningún estudio para niños, pero sí tenemos buenos adultos para adultos. Y este fue un artículo que resume los resultados de los 2 estudios. Uno que se hizo en una consulta general en el Reino Unido, y estos fueron personas que buscaban atención en salud y venían a los profesionales de salud con un problema, ya sea de ansiedad y depresión o algún problema funcional. Y aquí en el artículo estaban tratando de ver qué era primero. Y como pueden ver, en 2/3 de estas personas que estaban buscando atención, el primer cambio fue ansiedad o depresión. Y solamente en 1/3 todo inició con un problema funcional, y más adelante desarrollaron un trastorno del estado de ánimo. Y el tiempo promedio entre estado de ánimo y funcional fue de 3 años, y de funcional a estado de ánimo menos de 2 años. La otra parte de este estudio fue poder resumir en una muestra poblacional que inició primero en aquellos que tenían esos problemas. Y ustedes pueden ver que casi en un porcentaje igual iniciaba, ya sea por gastrointestinal, y después desarrollaban la ansiedad, o primero la ansiedad y después desarrollaban un trastorno gastrointestinal funcional. También podemos ver un metaanálisis viendo en qué probabilidad aquellos que con ansiedad, y en un segundo análisis depresión, después desarrollaban un problema funcional, y la longitud del seguimiento se dio entre 3 meses hasta 10 años. Y podemos ver que la ansiedad fue línea basal y el trastorno funcional se desarrolló 2.4 veces más que si no había ansiedad, y si la depresión estaba presente, 2 veces más común.
Así que parece ser que definitivamente sí hay un eje, pero también todo puede iniciar primero con el cerebro y después desarrollarse en el intestino, o puede ser viceversa. Por tanto, pueden haber dos poblaciones diferentes de pacientes. Si vamos a la hipersensibilidad que inicia en el cerebro, que puede haber salido mal, que puede generar una hipersensibilidad central que definimos como un incremento en la respuesta a neuronas nociceptivas, a lo que podría ser una entrada aferente normal o subumbral que llega al intestino, ya sea que podemos tener un defecto en las vías inhibitorias descendentes, o también podemos incrementar la actividad de las vías nociceptivas, o también puede haber una alteración en la sinapsis, pero no necesariamente se puede iniciar en el cerebro o en el intestino. También puede ser que haya un problema en el sistema nervioso autónomo que lo conecta. Un profesional en mi unidad está haciendo un estudio tratando de ver y de comparar a los niños con síndrome de intestino irritable con la enfermedad, y lo está comparando con controles, y fueron evaluados para ver con qué frecuencia había presencia de disautonomía. Y como ustedes pueden ver, que los niños con síndrome de intestino irritable tenían unos puntajes mucho más altos comparados con el IBD y los controles saludables. Miren a la diferencia tan marcada. Así que puede ser que en un subgrupo de pacientes la disautonomía es lo que nos puede hacer reaccionar a los estímulos normales o subumbral. Definitivamente el problema puede estar en el intestino, así que tenemos que esta hipersensibilidad puede darse porque hay un evento médico sensibilizante, y estos aquí los estímulos se amplifican, y puede ser distensión, inflamación, problemas de motilidad. Ya sabemos que cada quinto paciente con gastroenteritis aguda va a desarrollar síndrome de intestino irritable, y también, de acuerdo a los estudios, sabemos que en niños una infección prolongada, una fiebre prolongada en una temprana edad, y el tener la presencia de ansiedad o depresión en la línea base son factores de riesgo para el desarrollo de síndrome de intestino irritable y posterior a la infección. Por tanto, aquí el primer evento sucede en el intestino, y hoy en día cada vez estamos hablando más acerca de la disbiosis, que incluso no hay necesidad de que haya una infección, de que la flora bacteriana alterada a nivel del intestino. Aquí lo pueden ver, que la disbiosis intestinal en varias maneras indirecta, ya sea a través del nervio vago o de manera directa mediante la liberación de los neurotransmisores, mediante las citoquinas o las hormonas, pueden comunicarse directamente con el cerebro y pueden bajar el umbral para que experimentamos algo en el intestino como un dolor. Y entre más baje, no solamente estamos hablando en el eje intestino-cerebro, pero recientemente también se puede leer acerca del eje microbioma intestino-cerebro. Y hay muchos estudios que están mostrando que el intestino o la bacteria pueden hablar directamente con el cerebro. En animales libres de gérmenes y también en pacientes, nosotros sabemos que los pacientes con trastornos bipolares, esquizofrenia, autismo, tienen una microbiota intestinal alterada. Sin embargo, no sabemos cuál sería el huevo y cuál sería la gallina. Sí hay estudios prospectivos en niños mostrando la asociación de la diversidad de la microbiota y el temperamento, y también la relación inversa que puede haber entre diversidad y los desenlaces en el neurodesarrollo. Y a mí me gustaría mostrar este estudio, el longitudinal prospectivo, y que seleccionó una muestra de esos niños, y de acuerdo con la microbiota en las heces, a los 1, 6 y 12 meses se
se evaluó y el temperamento se evaluó a los 2 años. Así que incluso 12 meses después de tomar la muestra de las heces, y se ha demostrado que aquellos que tienen un temperamento problemático o alterado tenían una menos de abundancia de cremotela un año después, de acuerdo con este gráfico. Y esto es uno de los pocos estudios prospectivos mostraron que habían diferente contenido microbiano incluso un año antes de esto. Así que parece ser que la microbioma intestinal puede ser un denominador común de ambos, malfunción psicológica y también trastornos gastrointestinales funcionales, pero aún no sabemos cuál es el tipo de conexión. En un metaanálisis reciente que está en línea actualmente, podemos ver que hay lactobacillus fecales, bifidobacteria y disbiosis en aquellos pacientes con síndrome de intestino irritable. Y el metaanálisis concluyó que aunque se requieren estudios de mejor calidad para desenredar esta disbiosis en el intestino, ¿es un continuo o es algo único de ellos? Si decimos que el microbioma es importante, podemos postular que el cambio en el microbioma por diferentes alimentos y administrando probióticos puede tener algún efecto en los problemas gastrointestinales funcionales. Y nuevamente una revisión de Cochrane de hace 3 años, la cual ha demostrado la función de los probióticos, pero no utilizando FODMAP y fructosa baja. No, nosotros no podemos decir que no tienen efecto, pero sí vemos que no hay evidencia convincente. En mi unidad, nosotros hemos hecho un estudio prospectivo aleatorizado doble entre niños entre 4 y 18 años que tenían trastornos gastrointestinales funcionales, los cuales que asociados con dolor, así que era dolor gastrointestinal funcional, sintomáticos, los cuales y se evaluó la función del Reutera y los bacilos. Hicimos un análisis interrumpido porque fue difícil reclutar a los pacientes, y después de ese análisis interino nosotros terminamos el estudio y pudimos resumir los resultados porque ambos estudios se hicieron después de aleatorizaciones diferentes. Y como ustedes pueden ver claramente, aquellos que recibieron placebo tenían menos días sin dolor, por tanto tenían más días con dolor, y la intensidad del dolor era significativamente más baja en aquellos que recibieron probióticos comparados con placebo. Y podemos ver que esta diferencia se incrementó a medida que incrementó el seguimiento a 4 meses. Lo recibieron 3 meses y se hizo un mes más de seguimiento, pero yo quiero llamar su atención al hecho de que incluso en el grupo placebo, después de 4 meses, la intensidad del dolor se redujo casi al nivel de significancia, lo cual quiere decir que el placebo también puede funcionar, y nosotros no sabemos. Esto es otra evidencia de que en el cerebro hay un eje cerebrointestinal. Y si el microbioma es el denominador común, por tanto, deberíamos ver cómo los alimentos cambian el microbioma, cómo el microbioma libera sustancias activas, nutrientes de la comida, y cómo pueden actuar en este eje entre el intestino y el sistema nervioso central. Sin embargo, las revisiones sistemáticas no encontraron suficiente evidencia para esto. Hasta ahora, lo que nosotros podemos concluir es que, como ya lo dijo Shakespeare, sí hay una clara conexión y también hay una comunicación bidireccional entre el cerebro grande y el cerebro pequeño que hay en el intestino. No solamente el sistema nervioso del intestino, pero todas las capas intestinales, las cuales se ven afectadas por nuestra genética y también por el entorno, y pueden haber estresores que pueden actuar más a nivel del sistema nervioso
pero también a nivel periférico, pero eso no importa dónde actúen. Finalmente vamos a tener una mala adaptación del eje, que es la columna de los trastornos, funcionales, especialmente los asociados con dolor. Nosotros debemos tener subgrupos de pacientes, los cuales van a iniciar de manera central y después van a desarrollar a nivel periférico y viceversa. Y el denominador común puede ser una disbiosis intestinal, sin importar si el síntoma de inicio es a nivel central o intestinal. Pero bueno, si nosotros tenemos un síndrome de intestino irritable con diarrea o con heces duras, esto también puede cambiar la flora. Actualmente nosotros no sabemos si es solamente una consecuencia o si está en este eje como el numerador de este eje. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Ahora vamos a continuar con las preguntas. Vamos a empezar ahorita a responder preguntas sobre esta conferencia. Nos las pueden dejar en el chat y las vamos a ir respondiendo. De que empiecen a llegar todas nuestras preguntas al slide. En la moderación de voz también nos estará acompañando el doctor John Garcés. Él es pediatra y gastroenterólogo de la Universidad Autónoma de México, con el Hospital Infantil de esta misma ciudad, y es el actual tesorero del Colegio Colombiano de Gastroenterología, Patología y Nutrición Pediátrica. Bienvenido, doctor Garcés. Hola, buenos días. Muchísimas gracias. Bienvenida, doctora. ¿Dónde estás? Bueno, vamos a ver qué preguntas hay por acá. Bueno, doctora, el uso de antibióticos, digamos que ya sabemos muchísimo de que, pues, como tal, pues, impacta muchísimo esta microbiota intestinal. ¿A qué tiempo el uso de antibióticos, el uso de antibióticos cuando uno se pregunta al paciente cuánto transcurre para que esa microbiota, digamos, vuelva a estar o vuelva a ser, que no haya sido modificada, que no haya sido impactada por ese uso de antibióticos, sino repercuta en ese paciente? Okay, doctor, can you hear me? Okay, hi. The doctor was asking that we know that the use of antibiotics may have an effect on the microbiota. So how long does it affect, how much time do we have to take antibiotics before it starts to affect the microbiota, and how long does it take to regenerate and go back to normal? Bueno, depende mucho del uso de antibióticos. Generalmente puede tomar muchas semanas en que vuelva a la normalidad, pero se ha demostrado que bueno, generalmente toma unas cuantas semanas. Toma semanas. Pero hay una limitación importante. Podemos preguntar cómo la microbiota puede funcionar y cambiar nuestra sensibilidad al dolor gastrointestinal y con los trastornos del ánimo. Y una de las maneras en que lo podemos hacer es mediante la epigenética. Por tanto, yo ya les dije en mi presentación que es importante evitar estímulos que generen dolor, pero esto también aplica para los antibióticos en la infancia temprana, porque en ambos casos, cuando el estímulo es muy doloroso,
en la infancia temprana de cierta manera se puede predeterminar a que el sistema nervioso central reaccione incluso cuando hay un estímulo subóptimo durante el resto de la vida, y lo mismo sucede con los antibióticos. Nosotros pensamos que el uso temprano de antibióticos cambia nuestra flora, pero a largo plazo la flora regresará. Sin embargo, si se cambia la epigenética, esta epigenética, a pesar de la flora, y regresa a la normalidad, puede tener un efecto siempre, y esos efectos a largo plazo. Por tanto, no importa si la flora regresa a la normalidad. Si tenemos cambios epigenéticos, y hoy en día pensamos que los cambios epigenéticos son la manera en cómo la flora afecta los estímulos dolorosos, incluso durante toda la vida. Esto es una pregunta difícil porque tenemos dificultad para abordar el dolor abdominal funcional y además, imagínense, niños con problemas comportamentales, ansiedad, depresión y además trastornos gastrointestinales graves. En este caso, se sugiere que nosotros trabajemos primero a nivel de cerebro sobre la ansiedad, sobre la depresión, ya sea con fármacos o con terapia comportamental. Nosotros somos conscientes, cada vez somos más conscientes que lo que se llama la hipnoterapia, cuando tenemos un trastorno abdominal funcional, incluso con ausencia de ansiedad y depresión, la hipnoterapia sería una de las cosas más exitosas. Incluso si no se habla, incluso si se graba, funciona. Por tanto, este eje intestino-cerebro, si tenemos algo que afecta más el cerebro, tenemos que utilizar psicoterapia y fármacos, pero incluso si solamente es fármacos, debemos tratar de combinarlo con hipnoterapia o de pronto con probióticos para que haga diferentes ejes de tratamiento. Si fuéramos exitosos, no hablaríamos tanto del tema. Por tanto, estamos iniciando mucho con el dolor abdominal funcional, especialmente asociado con ansiedad y depresión. Pero todos esos artículos que cubren estos dos problemas, se dice que cuando hay algo gastrointestinal, hay que ver si está asociado con la ansiedad o con la depresión, porque hay que tratar de abordar este grupo de problemas psicológicos. No, nosotros utilizamos probióticos por 3 meses y 1 mes de seguimiento, así que en total fueron 4 meses para el estudio, pero si los probióticos funcionan, yo los utilizo, no solamente los utilizo 3 o 4 meses, sino continuo. Yo tengo un uso continuo de probióticos. Cuando hablamos acerca del microbioma bacteriano, sí, claro, pensamos que existe la posibilidad de que ya hay un sobrecrecimiento. ¿Cómo lo tratamos? Bueno, cuando hay un trastorno grave se trata con antibióticos. Los
que la idea es que no se absorban, pero también se puede tratar con una dieta FODMAP o también se puede tratarlo con probióticos también, porque a nosotros nos gusta preferimos saltarnos los antibióticos cuando tenemos un sobrecrecimiento intestinal que genera un problema grave. Entonces, sí, claro, damos antibióticos, especialmente aquellos que no puedan ser absorbidos por el intestino hacia la sangre, pero en estos dolores abdominales funcionales no estamos prescribiendo antibióticos. Nos gustaría cambiarlos con alimentos, con modificación de la dieta o con la administración de probióticos. Bueno, yo en la literatura hasta la fecha no creo que hay estudios buenos aleatorizando a aquellos que sufren de diarrea aguda o una diarrea infecciosa aguda que sean aleatorizados para recibir antibióticos versus placebo y que haya un seguimiento suficiente para ver si la frecuencia del trastorno funcional y del síndrome intestino irritable difiere, y sin un buen estudio aleatorizado, prospectivo, doble ciego, la verdad no podemos decir. De pronto ustedes saben tal estudio, pero yo hasta la fecha no conozco ningún estudio que lo haya hecho. Nos pregunta el doctor Andrés Enríquez, para minimizar la alteración de la microbiota con uso de antibióticos, ¿recomienda siempre el uso de probióticos? Okay, to minimize the alteration of the microbiota with antibiotics, do you consider the regular use of probiotics? No, con ciertas bacterias como Clostridio, etcétera, el uso de los probióticos definitivamente puede generar un beneficio. Sin embargo, y para ser más clara, el uso de los probióticos junto con los antibióticos podemos reducir algún tipo de complicaciones tales como la diarrea por Clostridio difficile, o podemos minimizar la diarrea asociada con antibióticos. Sin embargo, en niños saludables, la diarrea infectiva aguda es un trastorno corto, autolimitado. Por tanto, los probióticos no estoy a favor de administrar probióticos de manera regular para prevenir esta alteración gastrointestinal durante la terapia antibiótica. No lo hago de manera regular ni lo hago con todos los niños. Sin embargo, sí hay niños con trastornos gastrointestinales crónicos, sí hay niños que son más propensos a desarrollar Clostridio difficile después del uso de los antibióticos, y en ese caso los probióticos sí pueden ser beneficiosos. Por tanto, siempre hay que ver si, bueno, una gastroenteritis aguda es común, es autolimitada, dura 2 o 3 días. ¿Para qué darles probióticos? Hay que encontrar un nicho, que es decir, aquellos niños en los cuales sí se espera y no se espera tener diarrea asociada con antibióticos, y especialmente la diarrea que es por Clostridio difficile. Doctora, ¿existe alguna relación entre el desorden en el cerebro intestino y el riesgo de enfermedad inflamatoria intestinal?
Okay, doctor, is there a relationship between the brain-gut axis and the risk for an inflammatory bowel disease? Muy buena pregunta, porque nosotros en este momento estamos viendo todo lo que está sucediendo en la infancia temprana con el uso de antibióticos y con las consecuencias del inicio de la disbiosis en edades tempranas y el desarrollo tardío de la enfermedad de intestino irritable. También hay datos que muestran que bebés que han recibido lactancia, y ustedes saben que hay cientos de mediadores antiinflamatorios que la leche materna ofrece muchos mediadores antiinflamatorios. Por tanto, que la falta de la lactancia incrementa la probabilidad inflamatoria, probablemente para mecanismos epigenéticos para desarrollar una enfermedad. Pero aunque hay datos que conectan el tipo de alimento, también lo que sería una infección gastrointestinales tempranas con una enfermedad intestinal tardía. Bueno, sí, hay indicios, pero no hay una patogenia, claro. Hay factores de riesgo, pero en este momento no tenemos una respuesta clara. Sí, sí, eso es importante. Si ustedes recuerdan el estudio que les mostré de que cómo los trastornos por dolor, los funcionales en niños de 6 a 13 años, los cuales sufren de ansiedad y depresión. Y ustedes pueden ver que casi la mitad de los niños que sufren de ansiedad y depresión presentaban algún trastorno funcional del dolor. Bueno, esto fue incluso más pronunciado, fue incluso más marcado si provenían de unos entornos socioeconómicos bajos. Por tanto, unos entornos socioeconómicos bajos pueden impactar que los problemas gastrointestinales, hacerlos más frecuentes y hacerlos más graves en aquellos que ya estaban deprimidos y con ansiedad. Así que claro que sí, el entorno afecta. No, no, no. ¿Tienen ustedes experiencia en terapia auricular? Muchas gracias, ha sido un placer. Es un placer para mí presentarles esta charla y agradezco al comité organizador de este congreso virtual por haberme invitado a ser parte de esta presentación. En esta presentación yo voy a repasar lo que es la epidemiología y patogénesis del estreñimiento funcional crónico. Después vamos a ver algo sobre el diagnóstico y finalmente voy a terminar con algunos comentarios sobre el manejo terapéutico.
Bueno, en esta diapositiva podemos ver una revisión sistemática y metaanálisis sobre la prevalencia de los trastornos de defecación funcional en niños, y podemos ver que la prevalencia entre niños oscila entre 0.5 a 32.2%. Así que es muy variable entre los diferentes países. En esta diapositiva podemos ver la prevalencia de diferentes trastornos gastrointestinales, y podemos ver que el estreñimiento funcional es muy frecuente. Es un trastorno muy frecuente desde los primeros meses de vida hasta la adolescencia tardía, que es diferente de otros tipos de trastornos que son mucho más frecuentes en momentos específicos de la vida. Bueno, el estreñimiento funcional se caracteriza por una mala calidad de vida. De hecho, hay muchos estudios que dicen que hay una menor calidad de vida asociada a la salud y relacionado con aspectos sociales y funcionales de la enfermedad. Y por otro lado, el estreñimiento funcional requiere atención médica. De hecho, los niños con estreñimiento usan más los servicios de salud que los niños sin estreñimiento, lo cual genera mayores costos. Por ejemplo, cuesta más, se gastan $3,430 al año en niños con estreñimiento crónico versus $1,000 en niños con normales. Bueno, la calidad de vida en esta revisión sistemática y metaanálisis se ha reportado que la puntuación QALY pediátrica está por debajo de los valores de referencia, ambos reportados por padres y por los niños. Así que nosotros podemos ver que todos estos estudios informan que hay una mala calidad de vida en niños con estreñimiento funcional. ¿Y qué pasa con las causas del estreñimiento funcional? En este informe reciente sobre el manejo en niños y en adultos, los objetivos evalúan unas vías aferentes y eferentes anormales. Podemos ver que hay una interacción anormal entre el cerebro y el intestino, que puede estar causada por trastornos comportamentales, psicológicos, por factores del estilo de vida, tales como la dieta, ingesta de fluidos o obesidad, o también una función anorrectal afectada. También podemos ver que eventos de la vida estresante pueden iniciar un estreñimiento funcional, así como factores parentales, y también hay factores genéticos que pueden estar asociados a la patogénesis del estreñimiento funcional. Bueno, en estos estudios es muy interesante esta imagen que muestra cómo el círculo vicioso del estreñimiento funcional. Aquí en la parte izquierda ustedes pueden ver la patogénesis del estreñimiento. En la parte derecha pueden ver cómo este círculo vicioso determina el estreñimiento crónico. Y con esto podemos ver que hay una retención fecal y que se seca las heces. Esto genera dolor cuando vemos que hay el pasaje de las heces. Cuando hay dolor, el niño empieza a retener para poder suprimir la defecación por miedo al dolor. Así que para evitar una defecación dolorosa, va a haber una postura, y va a haber la tendencia y la postura a retener, que nuevamente nos lleva a una evacuación difícil y al estreñimiento.
Esto es lo que va a determinar una impactación de las heces y vamos a generar un recto con distensión crónico, un megarrecto y la pérdida de la contractibilidad muscular, lo cual va a generar heces de calibre grandes, van a incrementar el dolor durante la eliminación de estas heces de calibre grande. Y este dolor durante la defecación va a determinar una tendencia a la retención crónica, lo cual lleva a la pérdida de sensibilidad y, por tanto, más estreñimiento. De hecho, en esta diapositiva podemos ver que la etiología asociada al dolor ha sido reportada en 63% de los niños con incontinencia fecal. Se ha informado que por lo menos el 63% de los niños con incontinencia fecal y tienen por lo menos una defecación dolorosa durante los primeros 3 años de vida. Esto es lo que va a generar la disginergia pélvica y la incapacidad para evacuar o para defecar y la imposibilidad de hacer y el hacer esfuerzo para defecar. Esto se ha reportado en el 36 al 52% de los niños con estreñimiento y esto va a contribuir a una retención fecal, lo cual es la causa de un megarrecto y que va a tener un impacto fecal por la distensión rectal prolongada, y el megarrecto es el primer paso antes del megacolon funcional. Aquí podemos ver las causas del estreñimiento crónico en niños y podemos ver que esto es muy común y podemos ver que el estreñimiento crónico funcional es la causa más común de estreñimiento en niños. Sin embargo, también tenemos que ver si hay otras causas orgánicas que generan este estreñimiento, como una malformación anorrectal o que hay una alteración de las estructuras intestinales neuromusculares, tales como alguna enfermedad o algún tipo de trastorno endocrinológico o metabólico, y también enfermedades neurológicas o neuromusculares. Es muy común ver que los niños con parálisis cerebral puedan tener manifestaciones graves de estreñimiento, o también el estreñimiento puede ser un efecto secundario de medicamentos como los antiácidos, los anticolinérgicos, los anticonvulsivos o el bismuto. Bueno, ¿cómo lo definimos de acuerdo a la criterio de Roma 4? En el 2016, los nuevos criterios de Roma se publicaron y, bueno, tuvimos en gastroenterología 2 capítulos, uno dedicado a lo que era la definición de lo que es los trastornos gastrointestinales funcionales en niños y en adolescentes, y la diferencia entre los criterios Roma 4 y 3 no fueron significativos. En los niños más pequeños, el único cambio es que la eliminación de episodios de incontinencias en niños y en adolescentes y infancia tardía, la modificación fue en la duración del estreñimiento, donde se redujo de 2 meses a 1 mes. En estos estudios prospectivos, nuestro grupo evaluó que si la aplicación de los criterios de Roma 4 podría reducir la frecuencia del estreñimiento crónico y reduciría el diagnóstico del estreñimiento funcional en niños, pero nosotros encontramos que la correlación con los criterios Roma 3
generaba una buena concordancia. Por tanto, aplicando los criterios de Roma 3 o los de Roma 4, el número se podía tratar de manera similar, y había una muy buena concordancia. Bueno, el diagnóstico del estreñimiento funcional se basa más que todo en una historia médica detallada esta historia debe incluir la edad de inicio del estreñimiento, la duración de la incontinencia fecal y si las heces son grandes. Si tenemos un niño con incontinencia fecal y heces grandes, es muy probable que este niño se vea afectado por el estreñimiento funcional. En el examen físico en niños con estreñimiento funcional es muy frecuente el que haya masas abdominales y en niños con estreñimiento funcional la inspección anal debe ser normal y debemos excluir un disrafismo oculto y cuando haya y cuando hay una unión adecuada entre el niño y el médico se puede hacer un examen rectal donde se muestra cómo se pueden ver las heces en el examen rectal. Sin embargo, para poder establecer un diagnóstico de estreñimiento funcional es muy importante el poder descartar los signos de alarma. Estos signos de alarma incluyen una larga lista, pero simplemente voy a leer unas cuantas, tales como que el estreñimiento inicie en etapa muy temprana durante el primer mes de vida. Podemos ver un paso de meconio más allá de 48 horas o antecedentes familiares de la enfermedad de Hirschsprung. En esta condición podemos sospechar que haya la presencia de Hirschsprung. Por tanto, si tenemos un niño con heces en lazo, podemos tener una malformación o algún tipo de estenosis, o si tenemos una distensión abdominal grave, tenemos que pensar acerca de una causa orgánica del estreñimiento. En el caso de que haya algún tipo de vello en la columna o que haya una desviación gluteal, podemos pensar que haya algún tracto espinal defectuoso en estos niños o anormal. Bueno, cuando tenemos unas alarmas de que puede ser una causa orgánica, debemos enviar a este niño a un especialista para que excluya las causas orgánicas. Uno de los primeros procedimientos que podemos sugerir es la manometría anorrectal, la cual puede ser confirmada para poder excluir la enfermedad de Hirschsprung, especialmente en niños mayores que sufren de estreñimiento desde su infancia. Sin embargo, yo quiero resaltar, de acuerdo con estas guías para el diagnóstico basado en las recomendaciones de ESPGHAN, que es la ESPGHAN y NASPGHAN en Norteamérica, que es la Sociedad Americana para Gastrología Pediátrica y Nutrición, es que el enema de bario no debe ser la primera investigación diagnóstica en caso de que haya una sospecha de enfermedad de Hirschsprung, pero debemos sugerir el enema de bario después del diagnóstico de la enfermedad para medir la longitud del intestino agangliónico. Por tanto, primero tenemos que hacer el diagnóstico de la enfermedad de Hirschsprung basado en las guías. Podemos ver que el gold standard para poder establecer un diagnóstico de la enfermedad de Hirschsprung sigue siendo la biopsia de succión rectal, que tiene una muy alta sensibilidad y especificidad, pero por el otro lado podemos ver que la manometría también
tiene una muy buena sensibilidad y especificidad para poder apoyar la sospecha de la enfermedad de Hirschsprung. Y bueno, ahora vamos a lo que es el manejo del estreñimiento funcional, que incluye tratamiento no farmacológico y tratamiento farmacológico. Y voy a repasar algunos. Empecemos con el tratamiento no farmacológico, y en esta diapositiva ustedes pueden ver la recomendación de las guías combinadas de ESPAN y NASCAM en estreñimiento funcional en niños, y esto es que el efecto adicional de los tratamientos no farmacológicos en niños con estreñimiento funcional. Bueno, la recomendación basados en estos estudios con la opinión de expertos se resumen en esta diapositiva. Se recomienda una ingesta de fibra normal en niños con estreñimiento. Se recomienda esta ingesta de fibra normal puede prevenir la apariencia, la presencia de estreñimiento funcional, pero el exceso de fibra no trata el estreñimiento funcional. Se recomienda una ingesta de fluidos normal en niños con estreñimiento. Si incrementamos la ingesta de fluidos, se ha podido demostrar que se incrementan los procesos del tracto urinario, pero no hay un incremento en la frecuencia intestinal. Por tanto, se recomienda también que la actividad física sea normal y no se recomienda el uso rutinario de prebióticos o probióticos en el tratamiento del estreñimiento infantil, porque la evidencia es escasa. Bueno, se me está acabando el tiempo. Por tanto, yo simplemente quiero reportar estudios acerca del uso de fibras en el tratamiento, y generalmente nosotros sugerimos utilizar ciruelas para mejorar la función gastrointestinal, pero en este estudio se informó que aunque las ciruelas pueden ser una intervención provisoria para el tratamiento del estreñimiento y puede incrementar el peso de la deposición, debe ser confirmada por investigación, y también aplica para kiwi. Hay estudios que evalúan el efecto también en ensayos controlados placebo control doble ciego sobre la frecuencia de algunas proteínas del kiwi en mejorar la frecuencia de las deposiciones, pero al final de este estudio se informó que no se presentaban diferencias significativas entre la intervención en los movimientos intestinales y la escala de Bristol-School en niños con estreñimiento cuando son tratados con kiwi, suplementos de kiwi o placebo. Y esto fue un estudio de nuestro grupo del 2012 en Journal Pediatrics, cuando evaluamos que la eficacia de una mezcla de fibra soluble, tales como la fibra de acacia y la fructosa, versus el glicol de politeno en el tratamiento del estreñimiento funcional, y encontramos que el efecto fue similar y no había diferencias significativas, y encontramos que este resultado fue importante dado que el glicol de polietileno se considera el gol estándar para el tratamiento médico de estreñimiento funcional. De hecho, en esta diapositiva podemos ver las recomendaciones de las guías combinadas de ESPEN-NASCAN, y podemos ver que para este impacto sabemos que en el tratamiento de estreñimiento funcional nosotros tenemos las primeras dos fases que están incluidas. La primera fase es el impacto que es en la eliminación del impacto rectal, y después tenemos un régimen de mantenimiento. Por tanto, iniciamos con este desimpacto. Hay la evidencia que sugiere que
que con o sin electrolitos orales 1.5 gramos por kilo por día por 3 a 6 días debe ser el tratamiento de primera línea para niños que tienen un impacto fecal. Sin embargo, la misma eficacia se puede alcanzar para hacer un enema una vez al día por 3 a 6 días. Por tanto, la eficacia es similar. ¿Y qué pasa con la terapia de mantenimiento? El gold estándar es por una solución de PEG con o sin electrolitos, iniciando con una dosis de 0.0 gramos por kilo por día, y esta debería ser ajustado de acuerdo a la respuesta. Esto quiere decir que nosotros tenemos que el niño va a tener por lo menos una deposición blanda al día para que no tenga una defecación dolorosa. En aquellos países donde este glicol no está disponible, la lactulosa 1 o 2 gramos por kilo por día es la mejor tratamiento médico para niños que tienen estreñimiento funcional, mientras que el uso de la leche de magnesia, el aceite mineral y los laxantes estimulantes es un tratamiento de segunda línea. Bueno, la tasa de éxito del PEG en los niños con estreñimiento oscila del 56 al 83%. Por tanto, tenemos del 17 a un 44% de niños con estreñimiento funcional, los cuales no responden al gold estándar del tratamiento médico que está representado por una solución de PELCA. Así que tenemos que buscar nuevos fármacos emergentes para el estreñimiento. Y claro que hay varios que ya están evaluados en los últimos años, como el uso de brucaloprida, el cual es un agonista del receptor 5-HT4 o la lubiprostona o la linactosida, los cuales actúan a nivel de los canales, de la activación de los canales de cloruro con una secreción de agua en el lumen asociado también con una secreción de cloro. Y aquí podemos ver en este estudio, que es un estudio multicéntrico publicado en Gastroenterology del 2014, podemos ver que la flucoralopida, aunque estaba bien tolerada, no era más efectiva que un placebo en niños con estreñimiento funcional. Podemos ver que hay otros estudios sobre la eficacia de esto en niños, pero aún estamos esperando a ver los resultados. Para la lubiprostona, este es el único estudio hasta la fecha que tiene su artículo del JPG en el 2014, donde se hizo un estudio multicéntrico, open label, donde podemos ver que el criterio de valoración primario era el movimiento intestinal espontáneo y la frecuencia durante la semana 1 versus la línea basal, y se pudo demostrar que era eficaz y bien tolerado en niños adolescentes con estreñimiento funcional. Bueno, esto es la linaclotida, pero voy a terminar con mis conclusiones. Es que el estreñimiento funcional es uno de los trastornos gastrointestinales funcionales con mayor prevalencia, que está asociado en altos costos y mala calidad de vida de los niños afectados. El diagnóstico se hace más que todo basado en los antecedentes clínicos, en examen físico y la identificación de alertas o banderas rojas. El medicamento de primera línea, tanto para el desimpacto y el tratamiento de mantenimiento, lo maneja el glicol de polietileno, y durante los próximos años van a haber nuevos agentes farmacológicos aprobados para el tratamiento del estreñimiento pediátrico, y una vez estén disponibles,
vamos a poder tenerlos dentro de nuestro armamentario terapéutico para el tratamiento de estos trastornos funcionales. Muchísimas gracias por su atención. Gracias. Si estamos enfrente de un niño que sufre de estreñimiento funcional, no se indica ninguna prueba. Nosotros tenemos que tratar de comprender mejor lo que es la historia clínica, la adherencia con el tratamiento médico, porque muchas veces llevan mucho tiempo en tratamiento, pero con una dosis baja. Y a veces los padres tienen miedo de darles el tratamiento todos los días. Por tanto, a veces lo hacen día de por medio y una dosis baja. Por tanto, yo creo que lo importante es hacer una buena historia médica y hacer el examen médico. Es muy importante saber si ellos eliminan deposiciones grandes. A veces los padres se quejan acerca del diámetro de las heces, que porque son muy grandes. Y yo siempre les digo, si son grandes y si el niño tiene incontinencia fecal, esto quiere decir que el tracto intestinal distal funciona bien. Por tanto, el problema va a ser por el estreñimiento funcional, y en este punto tenemos que sugerir un nuevo manejo, un nuevo plan de manejo. Hasta la fecha solamente hay un estudio acerca del uso de la prucaloprida en niños, y esto es un estudio multicéntrico y el efecto no fue totalmente el que se esperaba. Por tanto, yo sugeriría el uso de la prucaloprida en el caso de un estreñimiento refractario, cuando estemos seguros de que estamos lidiando con un estreñimiento funcional que no responde al gold estándar que es el PEG. En mi experiencia, yo solamente lo utilizo para adolescentes cuando ellos no quieren una dosis grande de PEG y simplemente quieren tomarse una pastilla.
pero es muy común que yo sugiera el uso de prochlorpedia porque no lo recomiendo porque estoy esperando nuevos estudios para niños. Okay. Personalmente no lo he experimentado, pero sí en los últimos años se han presentado muchos estudios sobre la neuroestimulación y especialmente hay un grupo de Carlos Di Lorenzo y Miguel y Mac Beninga, los cuales la están utilizando la neuroestimulación, pero yo creo que este tipo de tratamiento aún está en desarrollo para poder ser utilizado de manera rutinaria, porque sí, en ciertas maneras sigue siendo un poquito invasivo, porque hay que insertar el electrodo de manera subcutánea, ¿no? Y este tipo de tratamientos se recomiendan especialmente en niños que tienen incontinencia fecal, que tienen una incontinencia fecal grave. Esto es una buena pregunta. Pareciera que, que para algunos padres refieren que, que hay madres que han sufrido de estreñimiento. Hay algunos casos de familias, sí, pero la verdad es que hasta la fecha no se ha identificado polimorfismos asociados con el estreñimiento funcional en niños. Claro que hay que considerar que la dieta es importante. La dieta es un componente muy importante en la patogénesis del estreñimiento crónico y tenemos que pensar que en la misma familia generalmente la dieta es similar. Así que de pronto esto puede jugar un rol, ¿no? Porque se presenta el mismo trastorno en la misma familia. Una vez más, los enemas anterógrados los utilizamos para casos muy graves con incontinencia fecal y también cuando hay algún tipo de lesión espinal como biodisplasia o cuando hay espina bífida. Cuando Sí, cuando hay un trastorno neurogénico grave, en este caso sí se necesitaría ser mucho más agresivo en el tratamiento. Bueno, los laxantes estimulantes no son recomendados durante largo tiempo en niños porque nosotros sabemos que pueden presentar efectos colaterales como melanosis coli, que en animales han estado asociados con un empeoramiento del estreñimiento crónico. Por tanto, cuando las opciones de tratamiento no funcionan, combinando en las guías combinadas se recomienda, tal como lo dije en una diapositiva, que que los laxantes estimulativos son una segunda opción y por un periodo de tiempo corto.
Bueno, el estreñimiento agudo. Yo sugeriría un diagnóstico más preciso, como el poder hacer un RX abdominal completo para ver si hay algún tipo de fluidos abdominales. Y si simplemente son heces o de posición, yo creería que es importante insistir con dosis grandes del polietileno, porque nosotros sabemos que la dosis promedio es 1 miligramo por kilo por día. Pero si nosotros queremos el poder tener un desimpacto completo, tenemos que utilizar dosis más grandes. A veces los padres se quejan de que ellos utilizan muchos fármacos, utilizan una dosis elevada, pero no tienen movimientos intestinales. En estos casos seleccionados, tenemos estos pacientes como pacientes hospitalarios. Nosotros los admitimos y hacemos un tratamiento hospitalario y nosotros les administramos grandes cantidades de PEG y generalmente tenemos éxito. Hay estudios donde el PEG se ha utilizado incluso con dosis más altas que de 3 gramos por kilo para la limpieza por colonoscopia. Nosotros no utilizamos esto para estreñimiento, pero sí utilizamos 1.5 gramos por kilo durante 6 días. Y después no funciona después de 1 o 2 días, entonces tenemos 3 o 4 días, porque a veces el PEG toma días antes de poder tener los efectos. Así que hay que explicarles a las familias que tienen que esperar 1, 2 o 3 días antes de poder tener el primer efecto grande del fármaco. Fraccionada. Generalmente yo prefiero dar una dosis y también para evitar el riesgo de que la segunda dosis no se administre. Así que se puede dar una dosis y yo creo que el efecto es incluso mejor. Listo, perfecto. Doctor Estallano, muchísimas gracias por estar aquí con Muchísimas gracias por la organización de este congreso. Lo siento mucho por no poder estar con ustedes, porque me hubiera encantado por haber visitado su hermoso país. Nunca he estado, pero todo el mundo dice que su país es hermoso. Felicitaciones por la organización y por este congreso. Muchísimas gracias y esperamos verla pronto en Colombia.